hemos hecho un análisis de la situación política y educativa, precisamente abordando el tema programático, el tema de propuesta en políticas educativas, pero esta elección es el respaldo, en todo caso, de las bases, la participación masiva de las regiones del país, revitalizan indudablemente la credibilidad del magisterio en la conducción del Comité Ejecutivo Nacional, pero también algo fundamental, o sea, fortalece indudablemente, claramente, en lo que representa el SUTEP en los 41 años de vigencia y hace un claro deslinde de lo que significa separar indudablemente aquellos pocos, digamos así, maestros que se autoidentificaron como BADEC y que han venido confundiendo al magisterio. Esa es una de las primeras. Hemos visto pocos maestros, en realidad son bastante los maestros que están dentro del CONARE SUTEP. Los hemos visto aquí en Lima haciendo marchas y al interior del país también. No son pocos. Bueno, nos referimos a los líderes, a los que los lideran. La confusión, obviamente, hay en algunas regiones, en gran cantidad, como Puno, Huancavelica. Precisamente una de las conclusiones de este Congreso es hacer una bajada profunda de información a todas las bases regionales del magisterio para hacer un claro deslinde ideológico y político con estas huestes enquistadas, infiltradas en poca cantidad en el magisterio. Y estamos seguros que con esta labor que realicemos profundamente, el magisterio va indudablemente a recuperar la confianza. El CONARE SUTEP no participó ayer en su elección. No, ellos son un grupo minoritario que han optado indudablemente por otra vía. No han participado en gran cantidad, pero sí han estado presentes. La región de Ayacucho ha traído representantes de estos señores también y han sido aceptados. La región de Callao y lo propio. Entonces, nuestro sindicato es un frente único, indudablemente, que separando claramente a aquellos que pertenezcan a Sendero Luminoso participan en nuestros eventos. Justamente ahí va mi pregunta. Ya no es un frente único, porque le ha salido al frente el CONARE SUTEP. O sea, ahora van a ser dos sindicatos, SUTEP y el CONARE SUTEP. No, ellos felizmente para las bases magisteriales no representan en gran cantidad al Magisterio Nacional, son unas pequeñas provincias de algunas regiones del país. Entonces, precisamente la labor que vamos a hacer nosotros es de fortalecimiento orgánico y estructural, de información a todas las bases magisteriales, de la defensa de sus derechos, de lo que hemos venido siempre haciendo por la defensa de ellos. Entonces, estamos convencidos que después de esta labor profunda, el magisterio masivamente se respaldará al Comité Ejecutivo Nacional y al SUTEP legítimamente reconocido, ¿no? Profesor Villena, usted ya fue secretario general del SUTEP del año 2009, que es donde comenzó la infiltración senderista en el sindicato magisterial. Me pregunto si no han hecho ustedes una autocrítica respecto a ese tipo de tolerancia y respecto a esta actitud reivindicativa que usted acaba de mencionar, porque el sindicato de maestros se quedó exclusivamente en la reivindicación salarial o de mejores condiciones de trabajo y fue incapaz de plantear una alternativa a la educación de nuestros niños y jóvenes. No, no es tanto así, y según el informe de la Comisión... no hay autocrítica. No, hay autocrítica, indudablemente, pero según el informe de la Comisión de la Verdad, Sendero Luminoso estuvo infiltrado en varios sindicatos, en varios espacios de la vida política nacional. Entonces, nos mataron dirigentes del SUTEP, indudablemente. Siempre hemos hecho un claro deslinde ideológico con estos señores que pertenecen a este flagelo que tuvo el país, que fue Sendero Luminoso. Lo que pasa es que los gobiernos de turno no han tomado las debidas cartas. Yo me refería a la aparición pública. Es evidente que había profesores vinculados a Sendero desde siempre, pero la aparición pública del CONARE dentro del SUTEP es durante su anterior ejercicio de la Secretaría General. Precisamente, específicamente el 2003, en la huelga que hicimos nosotros con el gobierno de Toledo, es ahí donde nace con fuerza el señor Robert Guainalaya, y quien le da el espacio para esa magnitud de presencia fue la ex congresista Mercedes Cabanillas, que entró de la mano con Robert Guainalaya al Congreso de la República, con la única intención de dividir y debilitar al magisterio. Esto fue profundamente rechazado por las bases.
Hoy no vamos a negar la presencia de estos grupos que existen en el magisterio, pero precisamente, reitero, la conclusión que se ha llevado en este Congreso Nacional es volvernos a ligar con las bases magisteriales, hacer una labor profunda de información de todo lo que venimos haciendo. Y en segundo lugar, nosotros hemos tenido 2 y 3 congresos pedagógicos para lanzar y alcanzar las propuestas en políticas educativas a la ministra de Educación. Hemos exigido, por ejemplo, que la ministra hable de lo que significa el proyecto de metas al 2021, que nunca le hemos escuchado hablar. Bueno, hoy se presenta ante el Congreso la ministra precisamente para hablar de ese tema. Sería importante escucharla, que hable de lo que ella ha suscrito en el proyecto de metas al 2021, que es la atención a la primera infancia de 0 a 2, de 3 a 5 años, de una formación integral que deban tener los alumnos sin sesgar educación física, educación por el arte, de incentivar la investigación, la generación de ciencia y tecnología. No es posible que sigamos siendo un país primario exportador. Tenemos economía suficiente para pasar y dar el salto cualitativo a ser un país industrializado con desarrollo sostenible que permita inclusive generar ciencia y tecnología y generar fuentes de trabajo. Para eso los niños tienen que saber leer y escribir primero. Totalmente de acuerdo, pero leer y entender lo que leen. Y tener un magisterio bien formado. Estamos totalmente de acuerdo, y en eso las políticas que deba dictar el Ministerio de Educación son importantes desde la formación inicial del docente. En las universidades, producto del decreto legislativo 882, se ha degenerado la formación profesional, no solamente de los docentes, sino de otros profesionales, porque existen N universidades privadas, N institutos privados, que el Ministerio de Educación no se preocupa por ver y observar qué tipo de currículos tienen esas universidades privadas o institutos por la cual se forman futuros profesionales. Entonces, estamos de acuerdo en que los docentes, y reconocemos indudablemente que depende de nosotros para formar buenos alumnos, buenos ciudadanos, pero en unas buenas condiciones. La infraestructura a nivel nacional no es del todo buena, la inversión en educación no llega, a pesar de las recomendaciones del Acuerdo Nacional, del Consejo Nacional, al 6%, no hay una formación integral porque se sesga la educación física y la educación por el arte, que son base fundamental para la educación. No hay una adecuada alimentación, y en estas condiciones es difícil verdaderamente solamente responsabilizar al docente de la baja calidad educativa. Bueno, ustedes pues no pertenecen ya ni al CONALE, ni a Sendero Luminoso, ni a Movadef, pero son de todas maneras un conjunto de maestros de avanzada, tienen su ala también radical, Patria Roja, en fin. Escuchándolo a usted ahora definir más o menos lo que se necesita hacer en educación, me parecería pues que no hay ningún conflicto, y lo hay sin embargo, porque me imagino que la imagen que tienen ustedes, el deseo que tienen ustedes de una sociedad, en fin, no sé, socialista, no sé si venezolana, pero en fin, a ver, defíname un poco qué cosa es lo que están procurando cuando hablan de transformar la educación, que no sea pues solamente el tema de la modernidad, que ya es casi un lugar común, porque ahí el tema es cómo implementar el asunto, cómo entrar a un terreno práctico. Mire, coincidentemente, y esperamos que la ministra de Educación hoy, como lo han referido ustedes en el Congreso de la República, precise las políticas a las cuales se ha suscrito en el proyecto de metas al 2021, y usted podrá observar que hay coincidencia en lo que proponemos nosotros con ese proyecto de metas al 2021 que ha suscrito la ministra. Ahí está contemplado, por ejemplo, que hay que incrementar la inversión en el sector de educación, que hay que ejecutar un proyecto educativo nacional, que hay que elaborar y construir un nuevo diseño curricular que se adecúe al contexto en el que atraviesa el país, de un crecimiento económico que contemple que a futuro la educación propicie un desarrollo sostenible. O sea, nosotros propiciamos indudablemente con nuestra propuesta de que sea una educación de calidad para todos, o sea, y eso significa el cumplimiento de lo que se ha comprometido la ministra en este proyecto de metas al 2021, que reiteramos, es inversión, es atención a la primera infancia de 0 a 2, de 3 a 5 años, es una formación integral, es una alimentación adecuada y una formación inicial y continua de calidad para los maestros. Entonces, esa es nuestra propuesta y reclamamos nuestra participación en la construcción de políticas educativas. Hay regiones como Arequipa, por ejemplo. Quería preguntar, ¿están evaluando ustedes el funcionamiento educativo en las regiones? Porque es allí donde se han transferido las decisiones
más concretas, prácticas, inmediatas. ¿Cómo Hay está regiones funcionando que... la descentralización y regionalización educativa? Bueno, este es un tema que si fuera atendido verdaderamente por el gobierno sería un éxito total, pero lamentablemente no hay una verdadera descentralización. El Ministerio de Educación sigue emitiendo, sigue dictando el diseño curricular nacional, cuando en el verdadero proceso de descentralización debería darse la potestad que los gobiernos regionales elaboren su diseño curricular regional de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su realidad, porque hay regiones indudablemente que tienen... De acuerdo, pues, señor Haber, a una política nacional de educación. Tiene que haber porque no podemos tener una política separatista. Es una política nacional que tendrá algunos matices en función de cada una de las regiones, pero hay una política nacional dictada por el Ministerio de Educación y esa es la descentralización. Claro, tiene que haber un Estado federal. Tiene que haber un lineamiento nacional, estamos de acuerdo. Pero la educación se tiene que enmarcar dentro del contexto, cómo se desenvuelve en cada región. Hay regiones que tienen riquezas, por ejemplo, en agricultura, en minería, etcétera, y la educación tiene que adecuarse a ese contexto. No podemos dictar una sola educación unilateral a nivel nacional. Los lineamientos nacionales son importantes, pero la educación debe darse de acuerdo al contexto. Pero ustedes regional. Han sido los primeros en oponerse, por ejemplo, a que las vacaciones escolares estén de acuerdo a el clima imperante en cada región del país. No, nosotros lo que hemos propuesto es que no puede ser simplemente que el Ministerio de Educación, por ejemplo, en el inicio del año escolar, se dicte una fecha unilateral, cuando conocemos que en algunas regiones del país, por ejemplo, están en lluvias, están con un clima adverso al inicio del año escolar. Entonces, cada región debe de ver en estos casos cuándo es la mejor fecha de inicio del año escolar y debe de contemplar verdaderamente, mediante un análisis, cuáles son las políticas concretas para una educación de calidad en sus respectivas regiones. Eso es lo que reclamamos y creo que no es nada ajeno a una realidad. Bueno, muy bien. Muchas gracias, profesor Hammer Villena Zúñiga, por haber estado con nosotros. Permítame 30 segundos.